Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Pues saben que ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la sección de la pregunta del día. Pastor, espero que la pregunta no le incomode porque gira alrededor del ministerio y del trabajo pastoral. Se supone que un pastor es un siervo de Dios y por tal motivo debe de vivir por fe. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿deben los pastores recibir un salario? Mi nombre es José Antonio Anaya de Boca del Río, Veracruz. Muy bien, estimado José Antonio, te agradezco a tu pregunta. La pregunta que me haces: ¿deben los pastores recibir un salario? ¿No se supone que viven por fe? Bien. Tremenda pregunta, que el Padre te bendiga. Realmente este tema es necesario tratarlo, porque por unos pocos ministerios, por unos pocos ministros, principalmente en Estados Unidos, y un pequeño ramillete de ministros, de pastores en México y en América Latina, ha sido muy vituperado el ministerio pastoral, y ha sido vituperado por el llamado evangelio de la prosperidad. Siembra y se te darán 100. Da y se te dará. Y nosotros creemos, en lo personal, yo creo que si tú das en la obra del Señor, el Padre te va a bendecir, el cielo te va a bendecir. Dios no se queda absolutamente con nada. Eso lo he visto después de 30 y tantos años de ministerio. En Filipenses capítulo 1, 15 al 18, Pablo dice: bueno, como sea, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, parafraseado, otros por recursos, por lana, por lo que sea. Lo cierto que de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y Pablo decía: en esto me gozo y me gozaré aún. Como se predique, eso es lo importante. Ahora, si lo hacemos como debe de ser, conforme a las reglas de la palabra, pues eso será maravilloso. Déjame comentar. Como representante de la Iglesia Evangélica en el estado de Veracruz, y los muchos años que llevo en esto, te puedo decir, al menos de cada 10 ministros, un ministro vive muy arriba de lo prometido o del promedio de sus ovejas. Es decir, es Ricardito o es Ricardo Fifi. De esos 10, 3 pastores viven como su iglesia vive en la mayoría. Y 4 de los 10 pastores viven por debajo del promedio general que vive su iglesia. Y 2 pastores de esos 10 viven en una situación económica muy compleja, de pobreza impresionante. Yo sé lo que es vivir en fe. Yo sé que después que llega el martes, miércoles, no tienes más nada en el refrigerador. Y tienes que andar visitando, y no porque seas un tremendo pastor visitaba siempre a la hora de la comida. Y era con el pretexto, ¿verdad?, de que el hermano, la hermana o la familia que fueras a visitar te invitara a comer. Es muy difícil solamente tener para la gasolina del carrito en el cual tú te mueves, o tener para la papilla para los niños. Es muy difícil. Que pasan los días, los años, y parece retrato porque es con la misma ropa. Es una situación muy, muy compleja. En fin, dictaminar cuánto se debe de ganar financieramente en el ministerio pastoral, si es mucho, si es poco, es un tema muy complicado, difícil de resolver, porque ambos conceptos son relativos y dependen de muchos factores. No es lo mismo una cantidad en México
en una zona serrana, en una zona de la ciudad, en una zona de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, del Caribe, de Dominicana. Es relativo. Y para tratar de responder de una manera responsable, de una manera ética, el asunto de cuánto debe de ganar un pastor, bueno, pues se necesitan varios factores. Estoy consciente que hay muchos cabos sueltos en este tema que yo creo que las grandes denominaciones deben de resolver. Pero el tiempo y mis propias limitaciones me van a impedir entregar una respuesta pues muy amplia. Creo que serían varias respuestas a este tema tan interesante. ¿Por qué? Por los cabos sueltos. Vamos a ver algunos de los cabos sueltos. A ver, en el caso de los pastores, yo creo que debe de haber algo en las pensiones de jubilación de nuestros ministros. Yo he visto a muchos ministros morir en una pobreza extrema, que se tiene que cooperar uno para pagar el féretro o los servicios funerales, porque no alcanza. ¿Qué pasa con las viudas de los pastores? Es una situación bien tremenda. Viven en una situación tremenda después de muchos años de servicio. La viuda vive en una situación muy compleja. ¿Por qué muchos ministros no están afiliados a los sistemas gubernamentales de protección social como el IMSS y otras situaciones? Quedan en desamparo ante alguna enfermedad por obvias razones de vejez. En fin, estos y otros temas hay que trabajarlos, pues eso también es motivo de un doble honor. Y desafortunadamente el ministro está desprotegido. Uno cuando es joven, yo empecé a los 21 años. Pues uno no le pasa absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Dios me ha guardado hasta el momento. Pero hay muchos pastores, por X o por Y, por genética, porque tal vez no tuvieron conciencia de cuidarse, están muy enfermos. Apenas están llegando a los 50 y ya hay diabetes, ya hay una situación de problemas renales, de problemas intestinales, de problemas de salud, de hipertensión. Y muchos mueren antes de llegar a los 60 años. Es una situación muy compleja. Y creo que una iglesia definitivamente debe de proveer para las necesidades económicas, financieras de su pastor o de sus pastores y de cualquier otro ministerio que esté de tiempo completo. En 1 Corintios 9:14, aquí da a la iglesia Pablo una clara instrucción. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El ser pastor, el ser ministro, el estar al servicio es una alta dignidad. Le pagamos a la gente para que prepare, para que sirva nuestra comida física. Y yo pregunto, ¿no deberíamos también estar dispuestos a dar a aquellos que ocupan de nuestra comida espiritual? Porque dice la palabra en Mateo 4:4 que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En Corintios nos habla y nos dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En varios aspectos, este pasaje, los ancianos de la iglesia, los ministros, los pastores deben ser honrados. Y este honor incluye un salario, un sustento. Los ancianos que sirven bien a la iglesia, especialmente los maestros, los predicadores, los pastores, deben de recibir un doble honor, porque se lo han ganado, porque están trabajando en la obra del Señor. Y en Timoteo nos habla, ahí en 1 Timoteo 3 nos habla, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Sería de una crueldeza que un buey trabajara y negarle el grano que está trillando. Así que eso es en lo natural, así que debemos de tener cuidado de no tratar a nuestros pastores con dureza, incluso con crueldad, con comentarios, con actitudes, con acciones. Pues nada más está leyendo la palabra y va a visitar y nada más predica y nada más por eso le tenemos que pagar. Amado, es un trabajo. Ellos oran, ellos visitan, ellos aconsejan. No es una gracia extra que las ovejas compartamos las bendiciones materiales de la congregación al que está sirviendo. Nuestros pastores valen más que muchos bueyes. No hay nada espiritual en hacer que un pastor sufra por el Señor. Tengo muchos amigos, colegas, que de veras viven una situación tremenda. Hace años atrás, yo le doy gracias al Padre, tuvimos una experiencia, no voy a decir privé, en donde veras solamente mi esposita y yo sabíamos la situación, pero siempre con una buena actitud. Con mis hijitos, cuando eran pequeños, orábamos al Padre con una buena actitud, y dar y llevar. ¿Sabes? Si un hombre ha sido llamado divinamente al ministerio, no podemos decir, no, pues que Dios lo cuide. No, es la congregación. Dios dice que la iglesia local es responsable de cuidar de él y de su familia. Cuidar de las necesidades espirituales de una congregación es un trabajo que hace el hombre de Dios que está ahí. Y si vamos al médico pagamos, si vamos al psicólogo pagamos, todo se paga. ¿Y el pastor? Gastamos nuestro dinero en todo, en nuestras necesidades físicas, inclusive para mantener el vehículo, los vehículos, para entretenernos. ¿Y el pastor? En 1 Corintios 9:7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es cierto que el apóstol Pablo se sostuvo a sí mismo mientras ministraba en Corintios. En 1 Corintios 9:12 dice, si otros participen de ese derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. En esta pandemia pasada, muchos ministros dejaron iglesias porque tenían que pagar locales. No salían ni para pagar el local, menos para el ministro. Y tuvieron que incursionar en lo que ellos saben. Y muchos están envueltos y no hay una preparación de los mensajes a conciencia. No hay un servicio total, completo a la iglesia, porque el hombre de Dios tiene que trabajar. Yo lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Por ayudar y gracias al Padre que nos ha dado otro talento. Pero si yo viviera totalmente de la iglesia, yo estaría en una situación financiera quebrada, como están muchos amados, muchos consiervos. Y eso no le da honor al Señor. Claro, otros han abusado y han tomado a la iglesia como fuente de ganancias. Esos van a pagar, ¿verdad? Viven de una manera exagerada y han hecho del evangelio una fuente de ganancias. Eso no puede ser. En eso estoy totalmente en desacuerdo. Pero volviendo aquí al tema de los corintios, Pablo no recibió ningún salario de los corintios. Sin embargo, Pablo dejó claro que lo hizo como un sacrificio voluntario por ellos. En el versículo 18 de esa parte de 1 Corintios 9 dice que predicando el evangelio, presenté gratuitamente el evangelio de Cristo
para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo sí recibió recursos financieros de otras iglesias y lo menciona en 2 Corintios 11:8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirle a vosotros. Para ir a Veracruz, para ir a otra ciudad. Saliendo de la casa todo es gasto. Y de acuerdo a Corintios, Pablo hizo una excepción por algo, porque eran carnalones, porque era gente difícil, y a veces hay gente difícil en las iglesias, híjole, que son temas muy sensibles, y eso lastima mucho al pastor. Pablo sí recibió ofrendas de otras iglesias, como ya lo leí en 2 Corintios 11:8. Lo que hizo en Corintios fue la excepción, no la regla. A veces una iglesia no es capaz de proveer suficientemente finanzas para su pastor. En esos casos el pastor se ve obligado a ser bivocacional, no teniendo otra opción que trabajar fuera de la iglesia para mantener a su familia. Esto es lamentable, pero a veces es necesario. Y yo recomiendo, ¿verdad?, que cada iglesia debe de suplir las necesidades de su pastor, de su familia, en todas las áreas. Y entonces él va a hacer el trabajo que es necesario. Así que esa es mi respuesta. Yo creo que este tema da para mucho, mucho, mucho. Realmente es una crisis muy difícil la que viven muchas iglesias y por unos cuantos, ¿verdad?, es contaminado. Si tú le preguntas esto, inclusive dentro de la iglesia, algunos tienen el concepto que todos los pastores son ricos. Aquí en mi ciudad, la mayoría de las iglesias en el estado viven una situación muy difícil, muy crítica. Son contadas las iglesias que su pastor vive por arriba de la persona más rica o que tiene más recursos. Son muy contados. En mi ciudad quizá habrá 2 personas, 2 iglesias, y de ahí en fuera párale, y la mayoría de las iglesias vive una situación muy compleja. Oremos por nuestros pastores, honremos a nuestros pastores. Esa es mi respuesta. Que el Padre los bendiga con la potencia del cielo. Te invito, ¿verdad?, a que nos preguntes, que no hay peor pregunta que la que no se hace. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like y sé feliz. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones.